Hola Warzone, adiós Bloodstrike. Este es uno de los comentarios que me están haciendo muy seguido en mi canal de YouTube. O como por ejemplo este. Kraken pregunta, ¿tú crees que cuando salga Warzone Mobile Bloodstrike vaya a morir? Bueno, hoy vamos a aclarar esta duda para todos los usuarios. Si Warzone Mobile acabará con Bloodstrike, sí o no. Pero antes, Bloodstrike nos deja ver la fecha oficial de su lanzamiento global. ¡Ojo! Algunos youtubers como el Destro32 van a creer que yo le tengo rabia a Destro, pero en realidad no. Es solo para aclarar un poco la información que él dio. Escúcheme lo que dijo. Es una fecha esperada de este juego para el día 24 de marzo, según la App Store oficialmente global por esta... Gracias al señor Destro32, quien nos decía o anunciaba que Bloodstrike estaría saliendo a partir del 24, pero nuevamente se estaba basando en la fecha de la App Store. Y ya todos sabemos que las fechas de la App Store o de la Play Store son fechas aproximadas, no son las fechas concretas. Por lo tanto, no son unas fechas por las cuales debemos fiarnos. Y bueno, se equivocó nuestro amigo Destro y anunció mal la fecha. Pero ojo, gracias a este video que él sacó, Bloodstrike nos aclaró la fecha, donde nos deja muy clarito que saldrá el día 21. ¿Y quién sale el día 21 también? Sí, efectivamente, Warzone Mobile también sale el 21. Pero bueno, lo que quería aclarar era que Warzone Mobile y Bloodstrike saldrán el mismo día, no el día 24 que nos dijo nuestro amigo Destro32. Es una fecha esperada de este juego para el día 24 de marzo. Bueno, ahora vámonos con los saluditos. Y el primer saludo es para el señor Pirata Oscuro. Gracias, mi bro, por haberte unido a nuestros miembros VIP. Tampoco podía faltar el saludito del señor Joel Serna, quien nos dice, en la Google Play me sale que Warzone Mobile no es compatible con mi dispositivo. Bueno, vamos a hablar de esto y de un poco más. Los invito a dejar un likeazo y suscribirse al mejor canal del mundo. No siendo más, comenzamos. Warzone Mobile es uno de los videojuegos más esperados por toda la comunidad gamer del mundo. Además, cuenta con más de 45 millones de preregistro. Pero la pregunta correcta es, ¿Warzone Mobile acabará con Bloodstrike? La respuesta corta es no. Todos sabemos que Warzone Mobile viene de consola y que además viene de la saga de Call of Duty. Y gracias a esto ha creado una comunidad muy grande en consola. Yo recuerdo cuando jugaba Call of Duty. Y es indiscutible que Warzone Mobile tiene una comunidad mucho más grande que Bloodstrike. Sin decir que Warzone Mobile es un videojuego AAA. Bueno, aquí un resumen súper rápido de qué son los juegos AAA. Para empezar a hablar de qué son los juegos AAA, habría que decir que son videojuegos que cuentan con la mayor visibilidad y el presupuesto más jugoso. Los videojuegos AAA suelen crearlos los desarrolladores y estudios más importantes, con décadas de experiencias en el mundo de los juegos. Básicamente es una empresa que tiene mucho, pero mucho dinero. Entonces le va a invertir, pero mucho más dinero que cualquier otro videojuego. Entre más dinero le inviertas, pues mejor será el desarrollo de este videojuego. Y ojito aquí, porque aquí es donde está el detalle. Aquí es donde la burra se cansa. Sí, porque se espera mucho de este videojuego, ya que es un videojuego AAA. Todo el mundo espera que sea uno de los mejores juegos de todo el año, que es básicamente lo mismo que se esperaba de Apex Legends Mobile. Y todos sabemos que por ser un juego AAA no quiere decir que pueda ser desaparecido, como le pasó a Apex Legends. Hemos tomado la dolorosa decisión de cerrar Apex Legends Mobile.
Pero eso no quiere decir que a Warzone Mobile también le va a pasar lo mismo. Ojo al dato. Aunque Warzone Mobile ha tenido muchas críticas y más de uno ha dicho que todavía no está preparado para su lanzamiento global, que los 45 millones de preregistro no son reales, ya que cuenta con una gran cantidad de dispositivos gama baja que se han preregistrado y que no pueden jugarlo. Esta y muchas otras cosas más son las duras críticas que está recibiendo Warzone Mobile. Pero aún así sigue siendo el mejor o el juego más esperado para este año 2024. ¿Qué tanto afectará esto a Blood Strike? Pues la verdad no se sabe hasta que los dos toquen tierra. Pero muchos están haciendo la comparación con PUBG y Free Fire, con la diferencia que Free Fire salió un poco después de PUBG. Y también sabemos que muchas de las personas no les gusta Free Fire, pero hay millones y millones que sí les encanta Free Fire. Por algo es uno de los juegos más descargados. Y ojo, aquí es donde viene un punto en común que tiene Free Fire con Blood Strike, porque muchos critican a Free Fire o dicen que el éxito de Free Fire es porque se puede jugar en gama baja. En cualquier tostadora se puede jugar Free Fire. Pero esto no es tan así, porque básicamente están diciendo que cualquier juego de gama baja podría ser todo un éxito. Y la verdad es que hay muchos videojuegos de gama baja que pueden correr en cualquier dispositivo, pero que no tienen tanto éxito como Free Fire. Free Fire es uno de los videojuegos que se ha mantenido durante la historia, y en parte ha sido porque los dispositivos de gama baja lo pueden jugar, aunque actualmente ya muy poquitos dispositivos de gama baja pueden jugarlo. Y Blood Strike es algo similar. Blood Strike puede jugarlo cualquier dispositivo de gama baja, y todo el mundo sabemos que en móvil quien manda son los gama baja. Perdón, no todos, excepto Destro32. No va a crear un juego hecho mierda, hecho paste, como lo que es actualmente el Blood Strike. Hecho mierda, hecho paste, como lo que es actualmente el Blood Strike. Pero ya lo vemos hablando y sacando videitos de Blood Strike. Ya saben, por la plata baila el perro. Y si no tienes palabra, pues te importa más el billuyo, haz lo que hace Destro. Se le vende el mejor postor, aunque eso implique tragarte las palabras. No, y no le tengo rabia a Destro, solo que concordó con el video. Pero regresando al tema, Warzone Mobile tiene varios puntos fuertes. Tiene una comunidad mucho más grande, tiene mucho más dinero invertido y tiene una fama gigante. Y es el único AAA que va a salir este año, creo. Y en comparación a Blood Strike es que es más pequeñito y su comunidad apenas está comenzando a crecer. O sea, es un juego que apenas está en pañales. Pero sus puntos a favor son: uno, que puede correr para cualquier dispositivo, y si esto corre en cualquier dispositivo, pues tendrá una mayor cantidad de personas que puedan jugarlo. Pero ojo, eso no garantiza que sea todo un éxito, pero las estadísticas dicen que está siendo todo un éxito. Si sigue así como va, con las estadísticas en aumento, podrá mantenerse y hacerle frente a Warzone Mobile, ya que Warzone Mobile está limitado para una cierta cantidad de dispositivos. No todo el mundo puede jugarlo, así tal cual como nos los comentó nuestro parcerito Joel Serna. En la Google Play aparece a varios dispositivos que no son compatibles, lo que limitará la cantidad de personas que puedan jugar Warzone Mobile. Y repito, si Blood Strike se mantiene trayéndoles un mejor contenido, si sigue escuchando a su comunidad y no vuelve el juego pay to win, les juro que estaremos ante una historia repetitiva entre PUBG y Free Fire, que en este caso sería Warzone Mobile y Blood Strike. La diferencia de Blood Strike es que es un juego no pay to win, y la gente de Free Fire, de COD Mobile, de Apex Legends son personas que podrán jugar este juego como la opción más rentable y que además no es pay to win. Pero déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Warzone Mobile podría acabar con Blood Strike? Déjame en los comentarios que te estaré leyendo. No siendo más, me despido. Chao, chao.